Buenas tardes, asesor virtual y compañeros, espero se encuentren bien. Mi nombre es Diego Méndez Sánchez, del grupo M14C1G60-006. El día de hoy traigo con ustedes mi actividad integradora número 1, titulada El átomo y sus alcances. Para comenzar les mostraré mi primer modelo atómico, el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton es un modelo que intenta representar la estructura del átomo. Fue propuesto entre 1803 y 1808 por el matemático, químico y meteorólogo John Dalton, quien también describió el daltonismo. Dalton también denominó a este modelo como teoría atómica. El modelo atómico de Dalton fue el primer modelo que pudo ser corroborado mediante protocolos que implican la observación, la medición y la evaluación de resultados. Planteaba que el átomo tenía una estructura impenetrable y no reconocía la estructura interna del átomo, formada por partículas subatómicas. Por otra parte, planteaba que toda la materia estaba formada por átomos. Mediante este modelo, se pudo explicar por qué en las reacciones químicas los compuestos químicos reaccionan en proporciones simples. El segundo modelo será el modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson es uno de los modelos que intentan explicar la estructura del átomo. Este modelo fue propuesto en 1904 por el científico británico Joseph John Thomson, quien además había descubierto el electrón. Thomson propuso que el átomo está formado por una región positiva en la que los electrones se encuentran incrustados y esparcidos de manera similar a como están distribuidas las pasas en un budín. Así, este científico consideraba al átomo como una esfera positiva donde los electrones que tienen carga negativa se encuentran distribuidos de manera uniforme. El tercer modelo atómico será el modelo atómico de Rutherford. El modelo atómico de Rutherford fue uno de los modelos atómicos propuestos para explicar la estructura interna del átomo. En 1911, el químico y físico británico Ernest Rutherford propuso este modelo a partir de los resultados de su experimentación con láminas de oro. En su modelo atómico, Rutherford propuso que los átomos tienen un núcleo central donde se encuentra el mayor porcentaje de su masa. Además, según esta teoría, este núcleo tiene carga eléctrica positiva y es orbitado por partículas de carga opuesta y menor tamaño. Según las consideraciones de Rutherford, el átomo funciona de manera similar a un sistema solar, donde los electrones orbitan alrededor de un núcleo atómico más pesado, como hacen los planetas alrededor del Sol. El cuarto y último modelo atómico será el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr es uno de los modelos atómicos que intentan explicar la estructura del átomo y sus propiedades. Este modelo fue propuesto por el físico danés Niels Bohr en 1913. Bohr propuso que el átomo que gira alrededor de este núcleo. Este modelo atómico tiene similitud con el movimiento de los planetas alrededor del Sol. El núcleo atómico es el Sol y los electrones son los planetas, girando a su alrededor. Además, Bohr fue el primero en proponer que los electrones están ubicados en órbitas circulares específicas y permitidas alrededor del núcleo. Esto explicó por qué los átomos no colapsan, según algunos modelos atómicos anteriores. Como el de Rutherford, los electrones giran alrededor del núcleo, pero pueden girar en cualquier órbita, lo que provocaría que los electrones colapsen contra el núcleo atómico cuando liberen toda su energía durante el giro. En el modelo de Bohr, esto no sucede, pues los electrones no pueden ocupar órbitas distintas de las permitidas, es decir, el electrón no puede acercarse al núcleo más allá de la órbita permitida más cercana. Diferencias existentes entre ellos. Los modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr representan una evolución en nuestra comprensión de la estructura del átomo. Cada uno de ellos corrigió limitaciones del modelo anterior y aportó nuevas ideas cruciales.
Número 1. Modelo atómico de Dalton. Descripción. Considera el átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. Los átomos de un mismo elemento son idénticos en masa y propiedades, y los de elementos diferentes son distintos. Los compuestos se forman por la combinación de átomos en proporciones simples. Concepto clave. El átomo es una esfera sólida, compacta e indivisible. Se suele representar como una bola de billar. Limitaciones. No explica la estructura interna del átomo, ni la existencia de partículas subatómicas. No podía explicar fenómenos eléctricos. Número 2. Modelo atómico de Thomson. Descripción. Propuesto tras el descubrimiento del electrón, el átomo es una esfera de carga positiva distribuida uniformemente, en la cual se encuentran incrustados los electrones, como pasas en un pudín o budín de pasas. La carga positiva de la esfera compensa la carga negativa de los electrones, haciendo que el átomo sea eléctricamente neutro. Concepto clave. Reconoce la existencia de los electrones y la neutralidad eléctrica del átomo. Limitaciones. No explicaba cómo se organizaban los electrones dentro del átomo. No tenía en cuenta la existencia de un núcleo central cargado positivamente. Su predicción de la distribución de la carga positiva era incorrecta. Número 3. Modelo atómico de Rutherford. Descripción. Basado en su famoso experimento de la lámina de oro, donde descubrió que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse, pero algunas se desviaban bruscamente o rebotaban. Esto llevó a la conclusión de que el átomo tiene un núcleo central muy pequeño, denso y cargado positivamente. Los electrones con carga negativa giran alrededor de este núcleo en órbitas. El átomo es mayormente espacio vacío. Concepto clave. Propone la existencia del núcleo atómico central, descanso y positivo, y que los electrones orbitan a su alrededor. Se asemeja a un sistema planetario. Limitaciones. Según la física clásica, los electrones al girar alrededor del núcleo deberían perder energía continuamente y eventualmente colapsar sobre el núcleo. No explicaba la estabilidad del átomo ni los espectros de emisión de los elementos. Número 4. Modelo atómico de Bohr. Descripción. Partiendo del modelo de Rutherford, Bohr introdujo la idea de la cuantización de la energía. Propuso que los electrones solo pueden girar en órbitas específicas y estables alrededor del núcleo, llamados niveles de energía, sin emitir ni absorber energía mientras permanecen en ellas. Los electrones pueden saltar de una órbita a otra. Este modelo fue especialmente exitoso para explicar el espectro del hidrógeno. Concepto clave. Introduce los niveles de energía cuantizados o órbitas permitidas para los electrones y la absorción de energía en forma de fotones al cambiar de nivel. Limitaciones. Solo pudo explicar con éxito el espectro del átomo de hidrógeno. No podía explicar el comportamiento de átomos con más de un electrón, la intensidad de las líneas espectrales o la forma de enlaces químicos. Además, aún consideraba órbitas circulares definidas, lo cual fue modificado por la mecánica cuántica posterior. En resumen, la evolución de estos modelos refleja un progreso desde una visión simple e indivisible del átomo hasta una estructura más compleja, con un núcleo y electrones en niveles de energía específicos, sentando las bases para el modelo atómico cuántico actual. Diferencias que hay entre reacción y ecuación química. Reacciones químicas. Las reacciones químicas, también llamadas cambios químicos o fenómenos químicos, son procesos termodinámicos de transformación de la materia. En estas reacciones intervienen dos o más sustancias,
reactivos o reactantes, que cambian dos o más sustancias llamadas productos. Toda reacción química somete a la materia a una transformación química, alterando su estructura y composición molecular, a diferencia de los cambios físicos que solo afectan a su forma o estado de agregación. Los cambios químicos generalmente producen sustancias nuevas, más distintas de las que teníamos al principio. Las reacciones químicas pueden darse de manera espontánea en la naturaleza sin que intervenga el ser humano, o también pueden ser generadas por el ser humano en un laboratorio bajo condiciones controladas. Muchos de los materiales que empleamos a diario son obtenidos industrialmente a partir de sustancias más simples combinadas mediante una o diversas reacciones químicas. Ecuaciones químicas. Una ecuación química es una descripción simbólica de una reacción química. Muestra las sustancias que relacionan las sustancias que se obtienen es el producto y nos indican además las cantidades relativas de las sustancias que intervienen en la reacción. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. ¿Cuál es la diferencia entre reacción química y una ecuación química? Estos términos suelen usarse distintamente, pero aunque relacionados son cosas diferentes. Una reacción química es un proceso que ocurre cuando una o más sustancias se transforman en una o más sustancias nuevas. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para producir agua. El cloruro de sodio, sal de mesa, se disocia en agua para formar iones de sodio y cloro. El metano se quema en oxígeno para formar dióxido de carbono, calor y agua. Por otro lado, una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química. Los símbolos atómicos se utilizan para representar los elementos que participan en una reacción. Los números representan las proporciones de reactivos y productos que producen la reacción. Las flechas indican la dirección en la que ocurre la reacción de los reactivos a los productos. Por ejemplo, para las reacciones químicas anteriores, esta ecuación química se lee: dos moléculas de gas hidrógeno y una molécula de gas oxígeno producen dos moléculas de agua. La siguiente: una molécula de cloruro de sodio se disocia en agua en un ion sólido y un ion cloro. La siguiente: esta ecuación muestra una molécula de metano y dos moléculas de gas oxígeno forman una molécula de dióxido de carbono, dos moléculas de agua y liberan 891 kilojulios de calor. Para repasar, las reacciones químicas son procesos en los que los reactivos se transforman en nuevos productos. Las ecuaciones químicas son la representación simbólica de las reacciones químicas. La forma en que los átomos forman enlaces y su clasificación. En este proceso los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia, la capa externa de un átomo, donde se determina su reactividad o su tendencia a formar enlaces, y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas, inseparables a través de mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Es un hecho que los átomos que forman la materia tienden a unirse a través de diversos métodos que equilibran o comparten sus cargas eléctricas naturales para alcanzar condiciones más estables que cuando están separados. Los enlaces químicos constituyen la forma de moléculas orgánicas e inorgánicas y por tanto son parte de la base de la existencia de los organismos vivos. De manera semejante, los enlaces químicos pueden romperse bajo ciertas y determinadas condiciones. Existen tres tipos de enlace químico, conocidos dependiendo de la
naturaleza de los átomos involucrados. Enlace covalente. Ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas, semejantes por lo general altas, que se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. Es el tipo de enlace predominante en las moléculas orgánicas y puede ser de tres tipos: simple, doble y triple, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Enlace iónico. Consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios, llamadas iones. Partícula cargada eléctricamente, que puede ser un átomo o molécula que ha perdido o ganado electrones, es decir, que no es neutro. Enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas sumamente compactas. Es un enlace fuerte que une los núcleos atómicos entre sí, rodeados de sus electrones como en una nube. Algunos ejemplos de compuestos con enlace covalente. Algunos ejemplos de compuestos con enlace iónico. Algunos ejemplos de compuestos con enlace metálico. Estas son mis fuentes de consulta. Espero les haya gustado mi video, asesor virtual y compañeros. Espero tengan una linda tarde. Les mando saludos y les deseo suerte durante el módulo. Nos vemos hasta la próxima.